¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva teórica de odontopediatría. Hoy es jueves 9 de septiembre del año 2021. El tema que vamos a dictar en esta oportunidad es farmacología aplicada a odontopediatría. Es un tema importante, ya que para nosotros en el área de odontopediatría, al trabajar con niños, tenemos que conocer muy bien qué medicamentos podemos administrar, las dosis, concentraciones, cada cuánto se le puede administrar, las vías de administración. Y que también es importante conocer que estos mismos deben ser administrados en base al peso de los pequeños, ¿sí? Antes de entrar a esa parte, es importante que nosotros demos el contenido. Vamos a hablar sobre farmacología básica, vamos a recordar un poco sobre conceptos básicos y vamos a hablar también sobre las formas medicamentosas, donde vamos a recordar las distintas presentaciones en las que vienen los medicamentos. Vamos a entrar también a hablar un poco sobre lo que es el manejo de la receta médica, los medicamentos que se utilizan en la parte de pediatría, con qué medicamentos nosotros generalmente trabajamos y finalmente, para cerrar este tema, vamos a tocar la parte de dosificación kilogramo peso. Importante para nosotros acostumbrarnos a manejar los fármacos en base a dosis kilogramo peso, porque no podemos estar dando mismas dosis de adultos con confundir con las dosis pediátricas con las que debemos empezar a manejar, ¿sí? Bueno, entonces empecemos un poco a recordar. Ustedes ya han llevado toda esta parte, han tenido la oportunidad de todo un año ir llevando el tema de la materia o la asignatura de farmacología. Vamos a ir recordando, ¿de acuerdo? Sobre la definición en cuanto a farmacología. ¿Qué es farmacología? Es una ciencia que forma parte de la biología, como dice en la diapositiva, la cual se encarga del estudio de las acciones y propiedades de los fármacos en los organismos. Entonces, no nos olvidemos que farmacología es toda una ciencia, ¿sí? Que se va a encargar de estudiar las acciones y propiedades de los fármacos. ¿Cuáles son los fármacos? Que generalmente los conocemos como principios activos. Ese medicamento, el cual nosotros eh, recetamos o prescribimos. Entonces, es justamente la que se va a encargar las acciones y propiedades de estos. ¿Y qué efectos van a producir en los organismos vivos? Mucho se maneja el término de principio activo. ¿Qué es el principio activo? Es el fármaco como tal. Es toda sustancia química la cual tiene la propiedad de interactuar con el organismo. Como dice ahí, su finalidad de este principio activo o el fármaco como tal es tratar, curar, prevenir enfermedades o corregir un mal funcionamiento. Entonces, cuando nosotros prescribimos un medicamento, tiene una finalidad, ¿verdad? Y la finalidad es curar, tratar una patología o tratar algo que está adoleciendo nuestro paciente. O también el de prevenir, puede ser también. O simplemente de corregir un mal funcionamiento. Entonces, esa es la finalidad del fármaco o del principio activo, del medicamento, en otras palabras. ¿Cuál es el objetivo de la farmacología? Mantener el bienestar del paciente mediante el uso racional de fármacos. Importante para nosotros. Manejar de manera racional los medicamentos. ¿A qué se refiere con uso racional? Que tenemos que conocer cuánto se tiene que administrar, cada cuánto, qué concentración y para qué. A veces cometemos errores garrafales en agarrar y decir, está con dolor, le doy amoxicilina. ¡Oh! La amoxicilina se administra o se prescribe para tratar el dolor. No, ¿verdad? La amoxicilina es un antibiótico, se prescribe para tratar procesos infecciosos. Entonces, importante manejar racionalmente los fármacos. También, otro ejemplo,
yo sé que se tiene que tomar 3 veces al día el ibuprofeno cada 8 horas. Y si no conozco, y tengo dosis máximas. Y si no conozco cómo es el uso del ibuprofeno, le voy a estar recetando con concentraciones elevadas o bajas, sin respetar los tiempos de administración, entonces ahí también generamos un problema, ¿sí? Y conocimiento a profundidad de los principios activos, el ejemplo que les ponía al principio sobre la amoxicilina. Tengo que conocer para qué es el medicamento. Si es un antibiótico, para tratar procesos infecciosos. Si ese antibiótico, ¿qué propiedades tiene? Si va a abarcar qué microorganismos va a ir a tener, sobre qué microorganismos va a tener efecto. Si va a tener sobre gram positivos, gram negativos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener conocimiento a profundidad de los principios activos, conocer los medicamentos, cuáles son sus indicaciones, para qué sirve, y el conocimiento de la toxicidad. Enganchamos con el ejemplo también que les ponía con el ibuprofeno. ¿Cuánto es mi concentración? ¿Cuál es la dosificación máxima que yo puedo tratar o manejar? No puedo dar más de la dosis máxima que se puede dar por día. ¿Por qué? Porque si no voy a generar toxicidad, daño hepático. Entonces, importante ya tener en cuenta esos objetivos. ¿Cómo se divide la farmacología? Recordaremos, farmacología se divide en 2 áreas importantes, que es farmacodinamia y farmacocinética. Farmacodinamia y farmacocinética. Recordaremos farmacodinamia. Es la disciplina, dice la diapositiva, es la disciplina que se encarga de estudiar lo que le hace el principio activo al organismo. Farmacodinamia es lo que le hace el principio activo o el medicamento al organismo. ¿Sí? ¿Qué efecto le produce ese fármaco al cuerpo? Por ejemplo, yo voy a tomar un paracetamol para que me calme el dolor de cabeza. Eso es farmacodinamia. Estoy tomando el principio activo para generar un efecto en el organismo y el efecto va a ser el analgesia. ¿No es cierto? Me va a calmar el dolor de cabeza. Entonces, estoy tomando ese analgésico para paliar un dolor. Y la farmacodinamia se divide en mecanismo de acción y acción terapéutica. Recordaremos, mecanismo de acción es la acción molecular del principio activo, vale decir, qué efecto tiene sobre la fisiología del organismo. Y la acción terapéutica es el tipo de alivio o cura que brinda el principio activo. Vámonos al primero, mecanismo de acción. ¿Qué mecanismo de acción tendrá mi paracetamol? Analgésico. Ese es el mecanismo de acción, analgésico. Entonces va a ir a calmar el dolor. Y su acción terapéutica de mi paracetamol será alivio de dolor de leve a moderado. Entonces, cuando tenemos o estamos cursando un dolor de tipo leve a moderado, el paracetamol está indicado. ¿Eh? A eso se refiere. Ahora, farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? La otra parte de la farmacología. Es una disciplina de la farmacología, como dice aquí en la diapositiva, que se encarga del estudio de qué le hace el organismo al principio activo. Al revés, ¿no es cierto? El anterior era qué le hace el principio activo al organismo en farmacodinamia. En farmacocinética es al revés. ¿Qué le hace el organismo al principio activo? Dice la diapositiva. Vale decir que el organismo, al tener también actividad molecular, este puede condicionar cambios a nivel del principio activo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, farmacodinamia, el anterior, decíamos, ¿qué efecto le va a producir el principio activo al cuerpo? Poníamos el ejemplo de que el analgésico, ¿no? Estoy con dolor y tomo un paracetamol para que me calme el dolor. Eso es farmacodinamia.
Listo, se ha producido la farmacodinámica. Ahora, una vez que he tomado ese medicamento y ya está en mi cuerpo, ¿qué le va a hacer mi cuerpo al principio activo? ¿Cómo lo va a recibir? ¿Qué es lo que le va a hacer mi organismo al medicamento? Eso es farmacocinética. Y mi organismo lo va a absorber, lo va a metabolizar y lo va a eliminar. Eso es farmacocinética. ¿Se entiende? Estamos recordando, ¿verdad? Entonces, farmacocinética es que le hace el cuerpo al fármaco y comprende vía de administración, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Todo eso comprende farmacocinética. Vía de administración. Tenemos varias vías para administrar un medicamento. Está la vía oftálmica, la vía vaginal, la vía oral, la vía rectal, la vía parenteral, etc. La vía nasal. Muchas vías para administrar. ¿Sí? Muchas vías para administrar un medicamento. Generalmente nosotros con cuáles trabajamos? ¿Con qué vía de administración? Mayormente la vía oral, ¿no es cierto? La vía oral es la que más utilizamos nosotros. Algunas veces la vía parenteral, porque a veces tenemos que utilizar por vía intramuscular algunos medicamentos de administración. Entonces, eso no olvidarse, ¿ya? Y ahí están algunos ejemplos de las vías de administración. Y también importante mencionar las vías de absorción. Dentro de las vías de absorción quiere decir que está en relación con la vía de administración, pero va a ser el lugar donde se va a absorber el medicamento. Evidentemente, tenemos una vía de administración. Una vez que lo hemos administrado, ese medicamento va a llegar a un tejido que generalmente goza de lechos de bastantes, muy vascularizado, y justamente es ahí donde se va a absorber el medicamento, ¿verdad? Tiene que haber una absorción del medicamento. Por eso es que dice ahí, vía de absorción es el paso de una sustancia química a través de una membrana biológica. La vía de absorción mencionaremos algunas de ellas. ¿Cuáles son? La vía oral es la vía de administración, pero la absorción se va a dar a nivel de la mucosa gastrointestinal. Entonces, evidentemente, les decía, entonces van juntitas la vía de absorción y la vía de administración. La vía de administración ya decíamos por dónde va a ingresar el medicamento, el principio activo. Y una vez que ha ingresado, se va a dar la absorción. Entonces, su vía de ingreso fue la vía oral y su vía de absorción es la vía gastrointestinal. Otro ejemplo, su vía de ingreso es la vía sublingual y su vía de absorción el lecho vascular sublingual. Otro ejemplo, su vía de ingreso, la vía aérea o respiratoria, y su lugar de absorción, el epitelio respiratorio, ¿no? Y un ejemplo más, su vía de ingreso, la vía de administración nasal, y su absorción en el lecho vascular nasal. Entonces, importante conocer también estos puntos, cómo me lo administro y dónde se absorbe, ¿ya? Y acá también tenemos otros ejemplos en cuanto a la administración oftálmica, que se va a dar la absorción en el tejido, en la conjuntiva y en el epitelio del conducto lacrimonasal. La administración tópica, la absorción se va a dar en la piel o en las mucosas. También es importante mencionar que dentro de la farmacocinética está el metabolismo y la excreción. En cuanto al metabolismo, podemos indicar que el hígado es el órgano principal de metabolismo de los fármacos. Es donde se metabolizan los fármacos en gran porcentaje, en muy buen porcentaje. Otras estructuras también son los pulmones, otros son los riñones y otras las glándulas suprarrenales y la piel, que también se metabolizan en menor porcentaje, pero también se metabolizan. No nos olvidemos, el hígado es el órgano donde más se van a metabolizar los fármacos, ¿ya? Y también es importante hablar de excreción, cómo se va a eliminar ese fármaco. Ya se lo ha administrado, se lo ha absorbido, se lo ha metabolizado y ahora queda eliminarlo. ¿Por dónde es que se elimina o se excretan los fármacos? El órgano principal es el riñón.
A través del órgano y la filtración glomerular y secreción tubular es donde se va a empezar a eliminar los fármacos o los principios activos. También se elimina a través del intestino por el jugo biliar, la saliva, también el sudor y los pulmones. Cuando ustedes vean pacientes intoxicados por fármacos, obviamente se va a ir eliminando por los riñones, mientras el paciente va a ir orinando, se van a ir eliminando por los riñones, por el intestino, lo que les decía, se va a empezar a producir mayor liberación de jugo biliar. Este jugo biliar va a liberarse al intestino y a través del intestino va a llegar al grueso y se va a eliminar por las heces fecales. La saliva también es uno de los elementos y los pulmones, ¿no? El paciente empieza a respirar agitadamente y en lo que él va exhalando va a ir eliminando el fármaco. Y con el sudor hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pacientes intoxicados con fármacos empiezan a transpirar, ¿sí? Empiezan a transpirar, entonces empiezan a sudar. Y ahí nosotros tenemos que empezar a limpiar ese sudor con paños húmedos. Hay que empezar a limpiar. ¿Por qué? Porque acuérdate que una vía de administración también es la piel. Es una vía de administración, ¿no es cierto? Es la piel. Y si nosotros vemos que el paciente está eliminando los fármacos por el sudor que se está quedando en la superficie de la piel y no lo limpiamos, ese fármaco va a quedar en la superficie de la piel y la piel nuevamente lo va a empezar a absorber, ¿no? Otra vez va a absorber y es ahí donde se forma un ciclo donde no puede el paciente fácilmente salir de intoxicaciones farmacológicas. Entonces, cuando nosotros veamos que un pacientito por intoxicaciones farmacológicas empieza a sudar, es importante que empecemos a limpiar con paños húmedos. Recordemos formas medicamentosas, ¿sí? Recordaremos. Sabemos muy bien que las formas medicamentosas tienen una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? El de que el principio activo tenga una presentación segura y fácil de administrar para nuestro paciente. Por eso le dan una forma al medicamento. Por eso se dice forma medicamentosa. Le están dando una forma para que este principio activo sea seguro y fácil de administrar. ¿Ya? Pueden venir en formas medicamentosas sólidas, líquidas, semisólidas o gaseosas. Recordaremos las sólidas. Estas vienen en polvos, granulados, comprimidos o cápsulas. Los polvos, principalmente, tenemos aquellos que vienen a las sulfas, ¿sí? Las sulfas que ayudan a secar cuando tenemos heridas que están con procesos infecciosos, que no, se mantienen húmedas todo el tiempo y esa humedad hace que nos sane una lesión. Entonces tenemos las sulfas en forma medicamentosa en polvo. Y este polvo también hay antibióticos que vienen en frascos que más adelante les voy a mostrar. La forma medicamentosa granulada, la que mayormente o de manera muy frecuente vemos, son los antigripales en sobres, ¿verdad? Esos antigripales en sobres que lo vertimos a una tacita con agua caliente y tomamos. Esa forma medicamentosa es la granulada. Otro ejemplo dentro de lo que son los comprimidos, tenemos también a todos estos, ¿verdad? Los podemos encontrar analgésicos, antiinflamatorios, y también están las tabletas que vienen antibióticos, etc. Las cápsulas, que son estas, que dentro en el interior pueden venir también en forma de polvo, puede venir granulado o puede venir en pequeñas porciones como grajeas. Los semisólidos, tenemos a los geles, cremas, pomadas, ungüentos, pastas en plasto. El gel viene el mismo anestésico que nosotros utilizamos en gel. Podemos también citar al diclofenaco. En crema, bueno, una gran variedad de fármacos en crema
estos fármacos que se pueden aplicar a través de fricción o frotando la crema. Tenemos también la pomada. Ah, Dentro de la diferencia también entre pomada, crema y ungüento es que la pomada no se fricciona, ¿sí? Solamente se aplica. Eso en cuanto a la aplicación. Un ejemplo clásico que tenemos de pomada es el Trombofob, que es para traumatismos, golpes o moretones. Nos sirve muy buena esa pomada. El ungüento, un clásico ejemplo, es el Mentizan. Se aplica a través de fricción, se puede frotar cuando se aplica el ungüento. La pasta, bueno, nosotros tenemos un clásico ejemplo que es la pasta dental con la que trabajamos, que es un poco más espesa en comparación a las anteriores, una consistencia espesa o pastosa. Y el emplasto, ¿no? Que se lo puede también aplicar como parches, a manera de parches. Dentro de las líquidas están los jarabes, suspensión, ampolla y frasco ampolla. Jarabe utilizamos mucho, bastante utilizamos nosotros con la parte de niños. Ahí utilizamos lo que son los antiinflamatorios y los analgésicos. El paracetamol y el ibuprofeno vienen en forma de jarabe. Está la suspensión. La suspensión vienen los antibióticos. Primero viene un polvo en el interior. Ese polvo hay que combinarlo con agua, lo agitamos, lo mezclamos y ya tenemos la forma medicamentosa que es la suspensión. La ampolla y frasco ampolla son estos dos de acá. Esta es nuestra ampolla, que tenemos igual varios medicamentos que vienen. Pueden ser desde vitaminas hasta corticoides, hasta antiinflamatorios, hasta analgésicos. Y el frasco ampolla, que es este. En el interior viene también una forma medicamentosa en polvo, lo que hace rato les decía, viene un polvo en el interior, pero este frasco ampolla se lo tiene que combinar con un vehículo que puede ser agua destilada, que pueden ser analgésicos, corticoides, etcétera, y se lo mezcla, se aspira y se va a administrar por vía parenteral a través de la ayuda de jeringas Luer. Entonces, tenemos también todas estas presentaciones para que vayamos recordando, porque al momento de hacer nuestra receta tenemos que saber muy bien en qué forma medicamentosa va a venir el medicamento o el fármaco para proceder a la prescripción. Y finalmente las gaseosas que vienen en las inhalaciones y los aerosoles. Los inhaladores vienen hay fármacos que son muy utilizados y muy conocidos, que tienen la finalidad de ser dilatadores a nivel de los bronquios en los pulmones, ¿no? Los broncodilatadores, que está el salbutamol, etcétera. Y los aerosoles, como estamos viendo acá, que son utilizados en la parte del deporte, en el área del deporte, que vienen analgésicos y antiinflamatorios, que lo que buscan es generar un rápido efecto. Bien, entonces, junto con lo que son los principios básicos de la farmacología, es importante recordar algunos términos, como por ejemplo, ¿qué es posología? ¿Qué es dosis? ¿Qué es anafilaxia? ¿Qué es tolerancia? ¿Y qué es resistencia? Posología, como indica ahí la diapositiva, es la determinación de las dosis en que deben administrarse los medicamentos. Todo medicamento viene acompañado de su posología. Ustedes han debido poder observar que dentro del frasco o de la caja viene un papel, y ese papel justamente es su posología, ¿sí? Es la determinación, donde ahí te va a indicar cuál es el uso, las indicaciones, contraindicaciones, la concentración del medicamento, su dosis kilogramo peso. Entonces, todo en relación al fármaco se refiere a lo que es la posología, es una descripción del medicamento, ¿sí? Y como dice acá, cada medicamento lleva un prospecto en el cual son indicadas al médico y al paciente la composición, las indicaciones, la posología y las contraindicaciones de la composición. Entonces, esa es justamente la prescripción que viene acompañando a todos los medicamentos y que se la conoce como posología. ¿Qué es dosis? La dosis es la cantidad
¿sí? Es la cantidad específica con la que nosotros podemos trabajar. Y vienen dosis de adulto y dosis pediátrica, como dice ahí en la diapositiva. Es la cantidad de algo, especialmente la de un medicamento o una droga que se ingiere en cada toma. Eso es dosis. Anafilaxia es un tipo de reacción alérgica potencial mortal. Y esto se produce cuando nosotros trabajamos con fármacos. Y esos fármacos pueden provocar anafilaxia en los pacientes, ¿sí? Y no es nada más que una reacción alérgica considerada como grave. Eso es la anafilaxia. Es por eso que cuando nosotros vamos a trabajar con medicamentos, siempre tenemos que preguntar si ya lo ha tomado alguna vez. ¿No ve? O bien si presenta alergia a algún medicamento. Tenemos que preguntar siempre a nuestros pacientes. Cuando te llega un paciente y tú ya estás haciendo una planificación y en tu planificación está hacer una prescripción farmacológica, ya tienes que ir pensando en preguntarle si es que es alérgico y si lo ha tomado alguna vez, el medicamento que estás pensando darle. Precisamente para que no puedas encontrar tú un shock anafiláctico. No te olvides que el shock anafiláctico es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo a un químico que se ha convertido en alérgeno. Y un alérgeno es una sustancia que puede ocasionar una reacción alérgica. ¿De acuerdo? Mucho cuidado cuando trabajes con fármacos o medicamentos, porque estos pueden generar una reacción alérgica. Y eso es una situación grave, una situación de atención de urgencia. Tolerancia. La tolerancia farmacológica se caracteriza por la necesidad de aumentar las dosis sucesivas para provocar efectos o duración a los logrados al inicio. Muchas veces pasa que te va a tocar que hay algunos pacientes que, volvamos al ejemplo del paracetamol, que tomaba paracetamol y le hacía efecto en un principio, sí, generaba efecto el paracetamol, calmaba el dolor que el paciente presentaba. Pero este paciente empieza a tomar indiscriminadamente el paracetamol de manera continua y que para todo tomaba paracetamol, no respetaba concentraciones, lo tomaba cualquier hora, no respetaba horarios. Y este uso indiscriminado o mal uso, que podemos también llamarlo así, va a generar tolerancia. ¿Y qué es la tolerancia? Quiere decir que al tener tú una administración inadecuada de un fármaco, a la larga te va a generar tolerancia, que esas dosis que ya te hacían efecto al principio, como por ejemplo 500 miligramos que tomabas al principio y que te calmaba el dolor, después ya no te hace efecto. Esa concentración que al principio sí te generaba efecto, luego ya no es lo mismo. Y hace que esos 500 miligramos ya no te generen efecto y tú tengas que subir la dosis a 1 gramo. 500 miligramos no te hace efecto, vas a subir la dosis 1 gramo y recién vas a empezar a sentir efecto. Eso es tolerancia. Por eso dice ahí, se caracteriza por la necesidad de aumentar las dosis sucesivas para provocar efectos o duración a los logrados a un inicio. Antes yo tomaba paracetamol de 500 miligramos y tenía buen efecto, pero por el uso indiscriminado o inadecuado que tuve yo, genero tolerancia en mi organismo y esos 500 miligramos ya no me hacen efecto y tengo que duplicar o aumentar la dosis para que pueda conseguir los efectos deseados. Aumento 1 gramo y con 1 gramo recién estoy generando el efecto deseado. Eso es tolerancia, ¿ya? Y resistencia. ¿Qué es la resistencia? Y eso también se escucha mucho este término. Es la capacidad de los organismos patógenos para resistir los efectos del fármaco, que previamente eran tóxicos para ellos. La resistencia bacteriana a un antibiótico puede ser el resultado de la mutación de una cepa que ha estado expuesta a un antibiótico o agente similar.
La resistencia es muy frecuente oírla con el uso de antibióticos. ¿Qué pasa? Volvemos a similar ejemplo al anterior. Yo tomo amoxicilina, hago mi tratamiento y lastimosamente no cumplo al pie de la letra como se me ha indicado. Sabemos muy bien que la amoxicilina tengo que tomarlo cada 8 horas, 3 al día, por 7 días. Al principio es así. En 7 días me dan de tratamiento. ¿Qué pasa? Yo tomo bien el primer día, cada 8 horas, el segundo día cada 8 horas, al tercer día ya me olvido. ¡Ay! Me he olvidado tomar en la mañana. Ya ni modo, en la tarde lo tomaré. Lo tomo en la tarde. Me olvido en la noche. Me he olvidado, al día siguiente me estoy acordando. Ay, ayer no he tomado mi medicamento. Qué macana, lo tomaré ahorita. Me voy, trabajo. Ay, me he olvidado tomar mi pastilla. ¿Y ahora qué hago? Al día siguiente recién me estoy acordando, estoy volviendo a tomar. Entonces, ¿qué sucede? Al tomar, al no cumplir al pie de la letra, también voy a poder dar paso a generar una resistencia. ¿Por qué? Porque mis microorganismos, en lo que al principio eran sensibles para la amoxicilina, puede ser que en una primera oportunidad yo haya cumplido al pie de la letra mi tratamiento y esos microorganismos hayan sido sensibles al antibiótico y haya yo eliminado, matado todos mis microorganismos en una primera oportunidad. En una segunda oportunidad, cuando yo no sigo, también no cumplo al pie de la letra, me olvido, dejo de tomar, tomo un ratito, lo dejo, doy paso a que esos microorganismos vayan generando resistencia a los medicamentos o a los fármacos. Cuando el paciente incumple el tratamiento, no cumple el pie de la letra, no mantiene esa medicación, cumpliendo los horarios, las concentraciones y el tiempo que tenía que tomar, a la larga genera resistencia. En una tercera vez que el paciente viene y yo le receto el mismo medicamento, ya no le va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque puede ser que en un anterior tratamiento el paciente no haya cumplido, ya sea tomando el horario que tenía que tomar o tomando los días que tenía que continuar. Porque hay pacientitos que en el tercer, cuarto día ya están bien y sabiendo que tenía que ser de 7 días el tratamiento, descontinúan. Quinto día, no, ya estoy bien, ya no, ¿para qué voy a tomar? El quinto día ya no están tomando. Sexto día ya lo dejaron, séptimo día que deberían haber terminado, ya no toman el tratamiento. Abandonan el tratamiento en el cuarto, quinto día, porque se sienten bien y piensan que ya se han sanado o ya se han librado de la patología. Pero eso da paso a que en la siguiente situación que presenten algún problema el organismo genere resistencia con la presencia de estos microorganismos patógenos que van a resistir al fármaco cuando ya se vayan a administrar o hagan nuevamente tratamiento. Entonces, eso es importante también conocer y orientar a nuestros pacientes que cuando nosotros estamos medicando y estamos dando una receta y le estamos dando indicaciones al paciente que lo cumpla al pie de la letra, porque puede generarse o producirse resistencia, ¿sí? Y este microorganismo empieza a mutar y cuando muta ya no le hace efecto pues el medicamento que en un principio sí le hacía. ¿Y por qué se produce esta mutación? Porque es uno de los ejemplos que les ponía. No se cumple la administración a cabalidad en cuanto a las horas, los días, etc. ¿Sí? Entonces, eso es importante también tener en cuenta, ¿ya? Receta médica. Cuando hablamos de receta médica, nosotros tenemos que recordar que está conformada por partes. Tenemos partes que conforman nuestra receta médica. ¿Y cuáles son? Son 5 las partes que conforman a la receta. La sobreinscripción, que se refiere a quién prescribe, tiene que ir los datos del profesional, como por ejemplo la dirección del consultorio, el nombre del consultorio, etcétera, ¿no? También tiene que ir en esta parte la información del paciente y la fecha. Muchas veces ponemos el nombre del paciente, puede ir Juancito Pinto, y la fecha, ¿no? 9 de septiembre del 2021. La otra parte de la receta es la inscripción. ¿Qué va en la inscripción? Ahí va el medicamento
el principio activo. De preferencia, el nombre genérico, no comercial, de preferencia el nombre genérico. Algunas veces ponemos nombre comercial porque nosotros a través de nuestra experiencia ya conocemos algunos medicamentos de líneas de casas farmacéuticas que son muy buenos. Algunas veces optamos por poner el nombre comercial, pero la normativa de preferencia nosotros deberíamos poner nombre genérico. Al lado del nombre genérico del medicamento tiene que ir la concentración de cuánto le estamos dando, si es de 250, si es de 500, si es de 5 gramos, de 1 gramo, si es de 5 miligramos, etcétera, ¿no? Ahí eso va la concentración. Luego tiene que ir la forma medicamentosa. Si es comprimido, si es jarabe, si es suspensión, si es ampolla, si es frasco ampolla, etcétera. Y la vía de administración, si va a ser vía oral, si va a ser vía parenteral, ¿cierto? Debajo, la otra parte de la receta es la suscripción. ¿Qué va en la suscripción? Ahí van las instrucciones para el farmacéutico. ¿Cuánto va a vender? Si va a vender 21 comprimidos, si va a vender un frasco, si va a vender 2 frascos, si va a vender 30 tabletas, etc. Esas son las instrucciones para el farmacéutico que se las denomina suscripción. Y también va por debajo de esta la asignatura. ¿Qué es la asignatura? Son las indicaciones para el paciente. Al paciente ahí le indicamos cómo, cuándo va a tomar el medicamento. Cada cuánto. ¿Ve? Va a tomar qué cantidad, 5 ml cada 8 horas por 7 días. Eso es asignatura. Y finalmente, el quinto es la información médica, que es la firma del paciente, del profesional, y va el sello, ¿no? Y ahí va el sello donde está el nombre, el registro, el número de la matrícula profesional, etc. Y es importante también mencionar que el tiempo de vigencia de la receta es de 30 días calendario. 30 días tiene como vigencia nuestra receta. Y eso también es importante que el farmacéutico lo sepa. ¿Ya? Ahí está el ejemplo de la receta. La primera parte es esta, la sobreinscripción, donde decíamos va los datos del profesional, el nombre del paciente, la edad y la fecha. La inscripción es esta, donde va el nombre genérico, la concentración, la forma medicamentosa y la vía de administración. Eso es inscripción. La suscripción, las indicaciones para el farmacéutico, la cantidad que tiene que despachar. En este caso le estamos pidiendo un frasco. La asignatura, las indicaciones para el paciente. Como estamos poniendo acá, por ejemplo, tomar 4 ml cada 8 horas por 7 días y les vamos poniendo el horario más incluso en la que tiene que tomar. Y finalmente, la última parte donde decíamos, donde va la firma y el sello del profesional, ¿cierto? La asignatura, el cierre. Bien. Eso va como primera parte de lo que es el tema de farmacología. Vamos a entrar un poco a lo que es farmacología en odontopediatría. ¿Cuáles son los fármacos que mayormente se utilizan con niños? Los fármacos que nosotros tenemos que conocer que se utilizan en niños son los antibióticos, los analgésicos, los AINES, los antimicóticos y los retrovirales. Todos estos se utilizan en niños, ¿ya? Importante también conocer el manejo adecuado de antibióticos. Los antibióticos, como definición, son sustancias producidas por un ser vivo que a pocas concentraciones mata o impide el desarrollo de los microorganismos. Mata o impide el desarrollo de los microorganismos. Por eso es que ustedes, si se acuerdan, cuando llevaban este tema en farmacología, se decía, tenemos antibióticos que pueden ser bactericidas o bacteriostáticos. Bactericidas o bacteriostáticos. Los bactericidas son los que van a matar a los microorganismos y los bacteriostáticos son los que detienen su propagación o su desarrollo.
Dentro de estos dos siempre es bueno elegir a un bactericida, porque nosotros siempre vamos a preferir matar al microorganismo, ¿sí? Siempre entonces vamos a elegir un antibiótico que sea bactericida. Ah, importante que conozcan esta curva de crecimiento cuando hablamos del uso de antibióticos, porque un antibiótico tiene varias fases, ¿ya? La primera fase es la fase de adaptación. La fase de adaptación. Luego está la fase exponencial, la fase estacionaria y finalmente la muerte celular. Les pongo un ejemplo. Tenemos un paciente que viene con un absceso. ¿Qué sucedió? Este pacientito, para que se le presente el absceso, tuvo que tener un diente, ya sea con necrosis pulpar, ¿no es cierto? O puede ser restos radiculares. Al tener una pieza dental con necrosis pulpar o simplemente una pieza dental y así como restos radiculares, sabemos muy bien que es un punto de foco de infección. Es un punto de foco de infección. ¿Qué quiere decir eso? Que este sector, como ya tiene tejido necrótico, ya hay colonización de bacterias. Hay bacterias allá adentro, ¿no es? Hay bacterias. Y estas bacterias son tan oportunistas que esperan un momento clave para que empiece su proliferación. Entonces, este pacientito está ahí con su diente necrótico, está tranquilo haciendo sus actividades, pero puede presentarse cualquier factor para que estas bacterias que están ahí dentro del diente, que es esta fase de adaptación, que están en fase de adaptación, empiecen a proliferar. Están ahí las bacterias, esperando un momento para empezar a multiplicar y hacer un caos ahí adentro. ¿Cuál puede ser uno de los factores? Por ejemplo, las defensas pueden bajar. ¿Cuál podría ser el motivo? Un resfrío. ¿Sí? Entonces el paciente se resfría y ese resfrío hace que sus defensas bajen, las defensas vayan a concentrarse en manejar el resfrío y estas bacterias, como ahorita no hay células defensas que las estén controlando, empiezan a hacer una fiesta dentro del diente de este paciente. Entonces, les decía, son oportunistas, empiezan a ver que hay una oportunidad y empieza de lo que estaban en esta fase de adaptación, pasan a la fase exponencial. Empieza su proliferación, empiezan a multiplicarse, a proliferar. Y ahí se genera un aumento de volumen, el paciente se le hincha su cara, le empieza a doler, tiene un dolor pulsátil, agudo, que no puede estar tranquilo y se asusta el paciente. Dice, pucha, ¿qué ha pasado? Mi cara se ha hinchado, ¿ahora qué hago? Va a acudir donde nosotros y donde viene justamente es en esta fase exponencial. Ya hay una manifestación clínica, ya hay signos y síntomas. El paciente viene con dolor, viene con una celulitis, con un edema facial, con su cara hinchada. ¿Eh? Y eso es la fase exponencial. Esas bacterias ahorita están en pleno auge. Han empezado a proliferar y están generando un caos, un proceso infeccioso ahí en nuestro pacientito. El paciente acude a nosotros en la fase exponencial. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a recetar terapia farmacológica. Le vamos a dar antibióticos. Vamos a iniciar principalmente con antibióticos. Y paralelo a eso le vamos a dar, obviamente, para el dolor, analgésicos y antiinflamatorios. ¿Qué va a pasar? Principalmente nuestros antibióticos que tiene que tomar para empezar a eliminar y a matar esos microorganismos. El paciente va a empezar a hacer el tratamiento. Todavía está en esta fase exponencial. Día 1 va a empezar a tomar, nosotros le vamos a recetar para el día 7, que tome 7 días el antibiótico. Va a empezar a tomar día 1, entonces día 2, día 3, y al día 3 recién va a entrar en una fase estacionaria. Recién va a entrar en una fase estacionaria a partir del tercer día de administración con antibióticos. Esos microorganismos los estamos controlando.
los estamos controlando y entran a una fase estacionaria. Por eso los estamos controlando, ya no están proliferando. El paciente tiene que seguir tomando día 4, día 5, día 6, día 7. A partir del día 7, recién los microorganismos van a entrar en una fase de muerte celular. Recién van a entrar en una fase de muerte celular. Fíjense cómo esta curva de lo que estaba así subiendo en la fase exponencial entra en una fase estacionaria, que se hace una línea horizontal, y empieza a caer. Y empieza a bajar y va a ir bajando, 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 y eso es la muerte celular. Y lo va a hacer después del día 7 de tratamiento del paciente. ¿Se dan cuenta qué importante es que nuestros pacientes cumplan los días de tratamiento y que no abandonen en el día 3, 4 o 5? Porque si el paciente abandona el tratamiento en el día 5, no está todavía en fase de muerte celular, todavía está en fase estacionaria. Está haciendo un mal, se está generando un problema el paciente a la larga. Importante conocer esta curva de crecimiento bacteriano y en relación a los antibióticos. Qué importante es que el paciente cumpla. Cuando nosotros le decimos tiene que tomar 7 días es porque a partir del 7º recién se va a dar muerte celular. Hay otros medicamentos o antibióticos que la administración son 10 días. Entonces 10 días tiene que tomar para que a partir de ese tiempo recién se empiece a generar o a observar muerte celular. ¿Sí? Bien. Entonces, los principios del tratamiento antimicrobiano. Hay que tomar en cuenta aspectos importantes. Que el uso tiene que ser siempre después de una valoración clínica. Nosotros tenemos que ver al paciente la gravedad del cuadro clínico para recetar el antibiótico. No hay, por favor, olvídense eso de que nos llama el paciente por teléfono y que por teléfono estamos recetando. Sí, creo que mi cara se ha hinchado un poquitito. ¿Qué cosa puedo tomar? Cuando ese poquitito había sido que ya está cerrándose el ojo. Entonces, por eso, siempre tú receta cualquier medicamento en base a la gravedad del cuadro clínico. Otro punto a tomar en cuenta, estado de defensas del paciente. No te olvides de que el antibiótico va a barrer con todo, va a barrer con microorganismos y también lastimosamente va a barrer con células de defensa. Y si tu paciente está con defensas bajas, hay que tener cuidado. ¿Ya? Por eso siempre hay que tener cuidado cuando el pacientito está con defensas bajas y nosotros les vamos a dar antibiótico. A veces hasta los hongos son oportunistas y ellos están generando problemas. ¿Ya? Entonces hay que tener también en cuenta el estado de defensa del paciente. El uso indiscriminado, que cuando no tomamos adecuadamente el antibiótico, respetando tiempos, horas, días, nos va a dar a la larga la resistencia, lo que hablábamos hace rato en la anterior diapositiva, ¿se acuerdan? También importante conocer el tipo de germen. Lo que les decía, conoce si estás con frente a gran positivos o gran negativos y que tengas que elegir siempre un antibiótico que sea bactericida, ¿ya? Y la sensibilidad está marcadito ahí con un color particular, la sensibilidad a qué se refiere. Que cuando tú vayas a administrar un antibiótico, siempre preguntes a tu paciente si es alérgico, antes de que el paciente empiece el tratamiento. Antes de que tú le prescribas o anotes en tu receta, siempre pregunta si es alérgico y si lo ha tomado. Puede decirte el paciente que no es alérgico y lo que tienes que preguntar también si el familiar de primer grado es alérgico, papá, mamá o niños presenta alergia, no. Si el paciente no es alérgico y que el papá, la mamá y los hermanos no son alérgicos, ahí ya con más seguridad nosotros empezamos a hacer la receta. ¿Ya? Siempre, pero hay que ir controlando siempre a nuestros pacientes cuando están tomando también antibióticos por primera vez. Y ponemos ahí en la especificación. Importante preguntar si es alérgico al antibiótico que se medicará. Si presentara sensibilidad, suspender de manera inmediata el antibiótico.
Por eso que el primer día tienes tú que hacer seguimiento, y más cuando se trata de niños, tienes que ir haciendo seguimiento. ¿Cómo está? ¿Está tomando el antibiótico? Sí, doctor. ¿Cómo le está yendo? Está bien, todo está tranquilo, no ha presentado nada, ninguna molestia, no, nada. No, ningún escozor, ni a nivel de los labios, ningún color que nos llame la atención. No, nada, está tranquilo. Perfecto. Seguimos. Al día siguiente otra vez. ¿Cómo le está yendo con el antibiótico? ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Listo. Nos quedamos más tranquilos, tranquilas. Pero cuando ya hay alguna reacción, ¿cuál puede ser? A veces se les hinchan los labios, se le hincha la lengua, lo que le llamamos, ¿no? Edematización de tejidos. O bien hay prurito o escozor. Hay también cambios de color. A veces se ponen eritematosas algunas zonas. Y esos son datos que nos está diciendo de que está presentando algún tipo de reacción alérgica. Y cuando el paciente presenta algún tipo de reacción alérgica, hay que suspender de manera inmediata el antibiótico. Ya decirle a la mamá o al papá, no le da, cortamos de manera inmediata el antibiótico, ya no le va a dar ninguna cucharada más y iniciamos el tratamiento con antihistamínicos. Y lo vemos en el consultorio, hay que verlo en el consultorio o en la clínica, para ver cómo es qué es lo que ha producido, si nos ha dicho que tiene escozor o prurito, o si tiene algún edema, observarlo al paciente y recetarle un antihistamínico, ¿no? De manera urgente. No le puedes decir, mañana venga, le voy a ver. No, tiene que ser la atención inmediata, para que tú ese rato le recetes un antihistamínico y con el antihistamínico ya puedas ir controlando. Bien, ahí vamos a quedar, por favor, para la próxima clase. Vamos a hablar sobre la clasificación de antimicrobianos, las dosis, concentraciones, y también vamos a hablar de los AINES, analgésicos, vamos a hablar de algunos antimicóticos, de algunos retrovirales y sus concentraciones, ¿no? De cada uno, ¿sí? Bueno, que les vaya muy bien y los espero la próxima sesión o la próxima clase. Un gusto verlos, cuídense mucho y cuiden siempre a las familias. No se olviden, hoy en día la campaña que está haciendo el gobierno para que nos podamos todos vacunar, apoyemos por favor, seamos conscientes, vacunémonos y también que la familia también acuda a los centros de vacunación, porque va a ser la única manera de poder darle fin a este tema del COVID-19. ¿Sí? Bendiciones a todos, que les vaya muy bien. Hasta una próxima oportunidad.